105 por 68, programa número 19. Hoy estamos con Alfredo Rodríguez Moreno. Hola, Alfredo. Hola, muy buenos días. Alfredo es árbitro asistente en Primera División. Estamos en una semana que vamos a dedicar nuestros dos programas de 105 por 68 al arbitraje. Hoy martes con Alfredo y el jueves con Olas Rivero. Bueno, pues para ver la figura del arbitraje, pues saber también su desarrollo, cómo trabajan, cómo preparan los partidos y también pues para conocer a ellos y cómo ha sido su trayectoria profesional desde ese día que decidieron pues dedicarse al mundo del arbitraje hasta hoy que están en el fútbol profesional. Que no sé si era el sueño que tenían o simplemente empezar a entrenar, ya nos lo contará Alfredo. Lo primero de todo, darle las gracias al Comité Técnico de Árbitros por las facilidades desde Fiebre Fútbol. Pues muy agradecidos, de la verdad, del trato que hemos recibido, de lo fácil que lo han puesto todo y, bueno, pues a las personas del departamento de prensa del Comité Técnico de Árbitros, pues agradecerles desde aquí y a vosotros, que habéis también muy fácil, tanto Olach, que la veremos el jueves, como a ti, pues todas las facilidades que nos habéis dado. Muchas gracias. Empezamos con la entrevista. ¿Cuándo decides ser árbitro? Porque, bueno, siempre se habla de la soledad del portero. Te he ido conociendo, tienes 31 años, eres un árbitro joven, estás 4 temporadas ya en Primera División, pero hubo un día que decidiste ser árbitro. Jugabas a fútbol, creo, en Consuegra, no sé si eres de Consuegra, entiendo que en el equipo de Consuegra, pero siempre se habla de la soledad del portero, pero quizás hay una soledad mayor que es la de que decide ser árbitro, ¿no? Que a mí no se me ocurriría, ¿no? A verlo, como muchos otros, al final sois un número, pero decidí ser, pues bueno, esa labor tan importante y tan esencial, porque si no, no habría fútbol, ¿eh? Es un elemento más del juego, que también hablaremos el árbitro como elemento del juego. Pues nada, cuéntanos cómo decidiste ser árbitro. Bueno, en mi caso sí que es cierto que yo nunca había tenido la figura del arbitraje como algo referente en mi vida, porque no tenía nadie cercano que conociera o que me empujara o que me animara a decidir ser árbitro de fútbol. Pero sí que es cierto que yo desde muy chiquitito he estado jugando en todas las categorías de deporte base en Consuegra, en el antiguo Consuegra. Y a la edad de 15 años, cuando iba al instituto, vi un cartel de estos que hay en el tablón de anuncios del instituto, de la entrada, y uno de ellos era hazte árbitro. Me paré delante del cartel, además que recuerdo que era primera hora de la mañana, y estuve leyéndolo. Vi que vive el fútbol desde una perspectiva diferente o algo así. Y bueno, pues me llamó la atención. Simplemente cogí el número de teléfono, llamé y a partir de ahí, de esta coincidencia de la vida con la que me encontré, pues a partir de ahí ha versado un poco toda mi vida durante estas 15, 16 temporadas que llevo arbitrando. Bien es cierto que por culpa del arbitraje tuve que dejar de ser jugador de fútbol, porque, bueno, es incompatible, como es lógico. Pero gracias al arbitraje me di cuenta que nunca llegaría a ser futbolista profesional, porque en aquellos años todos tenemos un poco ese sueño de decir voy a ser futbolista, voy a vivir del fútbol, pero la realidad te atropella y te demuestra que no tienes la suficiente calidad como para tener el balón entre los pies. Y bueno, pues muy agradecido a este curso que inicié con 15 años, el cual me dio otra perspectiva de este deporte al que amo, y la verdad es que ya te digo que muy contento de haber tomado esa decisión a esa edad, que bien es cierto que es una edad muy complicada y que es difícil tomar decisiones pues cuando eres adolescente. Pues esa mañana en instituto que viste ese cartel, ¿no? Te determinó pues que ahora estés en Primera División, ¿no? Y cumplir, bueno, pues luego con los años otro sueño, ¿no? Que sería llegar al fútbol, al arbitraje en el fútbol profesional.
¿Te diste cuenta, no sé si eras un jugador protestón, si aceptabas las decisiones arbitrales en esa edad de 15 años? Todos las protestábamos, no había más, luego ya verá la intensidad, ¿no?, de la protesta. ¿Pero te diste cuenta pronto lo difícil que era ser árbitro? Pues la verdad que sí, yo cuando jugaba jugaba de central, lateral derecho y bueno, sí, aunque no era o no me recuerdo, al menos yo, como un jugador excesivamente protestón, sí que era un jugador que daba excesivo trabajo al árbitro porque cuando no tienes la calidad suficiente para jugar con el balón, al final lo que haces es, más que crear fútbol, destruir fútbol. Entonces, yo era un jugador de los que destruía bastante y no siempre de la forma más limpia. Entonces, daba bastante trabajo al árbitro de aquel momento. Sí, pero ya cuando tú empiezas a arbitrar, te das cuenta de la dificultad de, pues bueno, pues de arbitrar y de tomar decisiones y que, bueno, pues todos al final te están protestando, si no son los jugadores, empezarías en categorías, entiendo, inferiores, pues serían los entrenadores, serían los padres, los aficionados. Eso quiere decir, si te diste cuenta, ¿no?, y te pusiste, ojo, hace unos meses era yo el que protestaba, y ahora me doy cuenta, ¿no?, lo que me protestan a mí por tomar decisiones. Sí, la verdad es que cuando cambias el papel, al final empiezas a ver el fútbol desde otra perspectiva y empiezas a ver que ya tienes tú un poco el control del partido entre tus manos y tienes un poco que gestionar todas las emociones de todos los jugadores. Y no siempre es fácil, porque tienes que un poco empatizar con ellos y saber hasta qué punto la toma de tus decisiones puede generar cierto recelo o cierta relación un poco con los jugadores. Hay que tener, yo creo que se me creó muy poquito a poco ese sentimiento de empatía, saber en qué momentos del juego, pues bueno, pues eso, los jugadores, según estaban un resultado u otro, perdiendo o ganando, pues saber en qué momento puedes tener más cercanía o marcar más la línea con los jugadores y con entrenadores y padres durante las diferentes fases del juego. Con 15 años comienzas a arbitrar, han pasado 16 temporadas, has ido ascendiendo poco a poco con los cursos que haya correspondido, hasta que llegas al fútbol profesional, perdona, llegas al fútbol profesional hace la temporada 2015-2016, que estás en segunda división, 66 partidos, has estado de árbitro asistente en segunda división, creo que la semana pasada hiciste 67, según los datos que he ido mirando, si están actualizados, ya tienes más partidos en primera que en segunda, así que también enhorabuena cuando se van cumpliendo esos que lo haces bien, o que tú, vamos, como luego hablaremos, ¿no?, el equipo arbitral lo hacéis bien, el grupo arbitral que sois. 67 partidos. ¿Cómo vives ese paso cuando, bueno, ya llegas al fútbol profesional? Entiendo, luego hablaremos de las fotos que tienes detrás, supongo que sean los mejores momentos, ¿no?, los que más recuerdas de partidos muy significativos. Cuando vas creciendo y te das cuenta que puedes llegar, bueno, ¿qué vas pensando, ¿no?, de ese paso, de que lo vas teniendo cerca y que puedo llegar primero a segunda división y luego pues a primera? Pues la verdad es que cuando comienzo en el mundo del arbitraje, nunca jamás en la vida pensé ni incluso llegar a tercera división. Yo, para mí, la tercera división era como algo inalcanzable. Lo veía como una división muy profesional, desde mi perspectiva de árbitro de deporte base. Y bueno, pues una vez que estás dentro del mundo, empiezas a entrenar, empiezas a prepararte técnicamente, a estudiar reglamento y hacer o a intentar hacer bien las cosas durante tus partidos. Y van llegando momentos en la temporada en la cual ves que salen bien las cosas, ves que toda la gente que te va acompañando durante las primeras etapas del arbitraje, personas que trabajan en tu delegación arbitral, te van comentando qué cosas haces bien, qué cosas haces mal y ves que, o yo en este caso vi que me
bueno, que no se me daba del todo mal arbitrar. Y hubo un momento en el cual me ofrecieron ser árbitro asistente, porque tienes que elegir entre ser árbitro principal y árbitro asistente, y yo me encontraba más cómodo arbitrando desde la banda, siendo parte de un equipo y ayudando a mi equipo. Y en el momento que he decidido ser árbitro asistente, veo que tengo bastantes posibilidades de ascender a tercera división, y me he ido marcando siempre el objetivo de estar el mayor tiempo posible en la categoría en la que estaba, y siempre con el paso del siguiente escalón. Jamás vi más allá, jamás he visto más allá en esa ambición, sino mi ambición simplemente estaba en mantenerme, pero siempre decía que para poder mantenerte tienes que pensar en estar o trabajar para poder estar en la siguiente categoría. Y un poco desde esa visión fue de la forma en la que fui consiguiendo cada uno de los ascensos a tercera división, segunda B, segunda división y primera. Ya te digo, jamás, ni incluso estando en segunda división, pensé que fuera a poder estar en primera división. Como sueño, como objetivo, siempre lo tuve, pero no lo veía como algo que fuera factible. Y bueno, pues a través de trabajar, de entrenar, de decir, pues para poder mantenerme, tengo que ser el mejor. Tanto técnicamente como físicamente, como intentar hacer lo mejor para mi equipo en cada uno de los partidos, y a partir de ahí las cosas han ido un poco viniendo por sí solas. Ahora, hablando un poco de vuestro día a día, ¿no? Bueno, tú ahora sois comité técnico de árbitro, entiendo que sois desde el punto de vista nacional o de comunidad, pertenecerías al Colegio Castellano Manchego, ¿no? Y bueno, buscando información, el equipo arbitral, ¿no? El trío arbitral que se dice, lo formas con Pablo González Fuertes y el otro árbitro asistente es Israel Bárcena Rodríguez, ¿no? Sois el equipo que vais en todas las jornadas. Eso El es. cuarto árbitro lo designa el propio comité. Eso En es. cada jornada. En cada jornada cuando recibimos un nombramiento, el cuarto árbitro es un árbitro de primera red federación, el cual, pues para ese específico partido, pasa a formar parte y a ser uno más de nuestro equipo, del equipo de Pablo González Fuertes. Lo que te decía que eras del Colegio Castellano Manchego, tanto Pablo como Israel son asturianos. Entiendo que tendréis, en tu caso, claro, no hay equipo ahora manchego en primera división. No sé, sí. No sé si, Sí que los hay. Sí, no, lo que te digo es cuando jugáis con... No, ahora, no, digo que equipo manchego a que a ti no te corresponde ninguno. Eso me refería. Ahora me estaba pensando, digo, creo que... No, me refería al Albacete, ¿no? Por ponerte el ejemplo. Entonces, ahí, si tocase, o si a ellos les tocase, que tampoco el Oviedo o el Sporting, ¿no? No podrían, en su caso, lógicamente, sí que podrían arbitrar a un equipo manchego y tú tendrías que salir de esa plaza, ¿no? De ese puesto. Eso es. Yo durante toda la temporada formo parte del equipo de Pablo y vamos a todos los partidos juntos, puesto que no tenemos incompatibilidades geográficas, porque sí que es cierto que una de las normas actuales que existen, pues es que un árbitro o árbitro asistente no puede arbitrar a equipos de su comunidad autónoma. Y bueno, pues puesto que actualmente ni asturianos ni castellano-manchegos, equipos de fútbol, hay en primera división, pues no tenemos esa incompatibilidad, con lo cual, por así decirlo, no nos separan nunca o no nos separamos nunca para ninguno de los partidos que pudiéramos ser designados en nuestra categoría. Te pregunto esto porque, bueno, siempre es conocido, ¿no? Por la afición al fútbol que no puede haber un árbitro, pero me ha chocado al ver que ellos eran, no sé por qué tenía la idea de que el equipo arbitral tenían, pues, de la misma zona geográfica, por decirlo así, o del mismo colegio, ¿no? Territorial, por así decirlo. Entonces,
¿Cómo llegas a formar equipo con Israel y con Pablo? ¿Te designa el colegio o en su día, ¿cuántas, llevas 2 temporadas o 3 con Pablo? 4. En Ah, primera las división, 4 las 4 llevas. temporadas. Vale, las 4 llevas con él en primera. Sí. ¿Te designa el colegio o es Pablo el que decide quién es su equipo? Bueno, cada temporada pues, hay ascenso. Bueno, perdón. Cada temporada lo que hay es nueva composición de categorías. Y en esta nueva composición suelen entrar entre unos 4 árbitros asistentes. En el caso de árbitros asistentes, solemos entrar 4 nuevos a Primera División por 4 nuevos que dejan de estarlo. Y en esa entrada a la categoría, lo que tienen que hacer un poco los árbitros entre ellos es organizarse sus equipos arbitrales al principio de temporada. Bien es cierto que suelen un poco mantener los equipos arbitrales que han estado durante la temporada anterior. Si no ha habido ningún cambio en ninguno de los equipos, esos equipos se mantienen. En el caso mío, el equipo de Pablo durante esa temporada cambió. Uno de sus árbitros asistentes dejó de estar o dejó de pasar de formar parte de la plantilla de árbitros asistentes de Primera División, y él tenía un hueco, por así decirlo, en su equipo. Y bueno, pues Pablo tomaría referencias un poco de mí o No deja de consultaría. ser, no deja de ser una selección de personal, ¿vale? Es Sí, un poco a lo que quería llegar. Al final, Pablo entre tiene que hacer su equipo de trabajo y supongo que trabajará con informes, te seguiría, te eso conocería, es. ¿no? Por así decirlo, pero no deja de ser una selección de personal en ese sentido para formar su equipo de trabajo. Dentro de los 4 nuevos árbitros asistentes que pasamos a formar parte ese año de la categoría de árbitros asistentes de Primera División, Pablo decidió que fuera yo con él. Yo recuerdo que él se puso en contacto conmigo, me dijo que quería que formara parte de su equipo para esa temporada, y desde ahí hasta ahora ya son 4 temporadas, y la verdad es que muy, muy agradecido a esa decisión que tomó en su momento, porque súper a gusto con el equipo, y la verdad es que todo han sido facilidades desde el día que llegué, y la adaptación y la acogida fueron excelentes. He visto, además, como en tu perfil, en tu currículum, o me ha parecido, aparte del interés o la inquietud personal, por eso te lo pregunto, que llevas 3 o 4 años haciendo diferentes cursos MBA, management, máster o posgrados relacionados con el deporte, con la gestión deportiva. Como digo, más allá de la inquietud, a mí me choca, ¿no? Un poco separado de lo que es el día a día del arbitraje, además de todos los cursos que tienes que hacer, lógicamente, como árbitro, ¿no? Pues, con la federación y lo que tengáis que hacer. ¿Te sirven o lo has hecho con esa intención para saber un poco, para mejorar en tu día a día como árbitro? Yo pienso que sí, pienso que, o sea, soy una persona que con bastante inquietud en la formación, sobre todo en este caso en este deporte, en el fútbol. Creo que es muy bueno que tengamos la perspectiva arbitral con todo lo que trabajamos en conjunto con el Comité Técnico de Árbitros, que estamos diariamente con trabajo de seminarios, con trabajo de vídeos, con bastantes exámenes técnicos para tener ese conocimiento profundo de las reglas de juego. Pero también creo que como actor de esta industria, como actor del fútbol, pues creo que es importante tener un poco la perspectiva, y vuelvo un poco a esos orígenes que te comentaba, tener esa empatía con los otros actores y actores principales que están en el fútbol, con los jugadores, con cuerpos técnicos, con directivas. Y para tener esa perspectiva, creo que me tengo que formar como ellos. Por eso, en su momento decidí cursar el curso de director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol. También realizar un MBA en
en Sport Business para también un poco conocer cómo funciona un poco toda la industria desde este punto ya de gestión. Y bueno, pues actualmente también estoy ahora cursando un curso igual de la Real Federación Española de Fútbol de análisis y de scouting, el cual creo que a día de hoy me favorece bastante porque en esa preparación de partidos creo que nos es muy útil saber un poco los sistemas tácticos de los equipos, saber sus movimientos, comprender por qué hacen determinados movimientos, determinadas jugadas y saber un poco lo que podemos esperarnos en los partidos para, de tal forma, es un poco poder adelantarnos a lo que nos vamos a encontrar en el terreno de juego en el siguiente fin de semana, que sin lugar a dudas nos va a exigir muchísimo y cuanta más información tengamos, creo que puede ser lo más beneficioso para nosotros. Es importante, además, era una de las preguntas que te quería hacer, incluso hay herramientas que suministran datos, ¿no? A clubs también hay parte para, servicios para árbitros de datos y de scouting. Te quería preguntar cómo trabajabais, si hacéis, entiendo que lo haréis conjuntamente, si uno se dedica de una función y hace el informe, pues como sería un club de fútbol, ¿no? Hay una parte que realiza informes y luego los valoran en conjuntos. En este caso entiendo que se lo trasladáis a Pablo, ¿no? También para las decisiones y si trabajáis con datos o no. Pues actualmente trabajamos con herramientas de scouting que nos las proporciona el propio Comité de Árbitros Nacional. Y nosotros un poco aterrizando lo que hacemos durante una semana, desde el mismo día que recibimos el nombramiento del Comité de Árbitros, empezamos a dividirnos el trabajo por tareas. El equipo lo que hacemos es dividirnos entre Pablo, Israel y yo, y lo que hacemos es un poco trabajar los equipos. Parece un poco extraño o puede estar ese pensamiento de que el árbitro únicamente llega al fin de semana, hace su partido y se va, pero nada más lejano de la realidad. Lo que hacemos es, desde el mismo lunes que recibimos el nombramiento, empezar a trabajar sobre cómo juegan los equipos, saber cómo hacen sus acciones a balón parado, saber si es un equipo que va más al ataque, que tiene la defensa más adelantada, más atrasada, también para trabajar el tema de los fueras de juego. Y al final es un trabajo global que entre el equipo nos preparamos durante la semana para esperar o para saber lo que nos vamos a encontrar en el terreno de juego el domingo o el sábado, para que de esta forma sea un trabajo más sencillo para nosotros. Al final es prepararnos un poco lo que nos vamos a encontrar. Te quería hacer una pregunta como un elemento más del juego, que es el árbitro, así es, el que establece las normas, que al final también limitan la estrategia del juego, o facilitan o limitan, ¿no? Según cómo lo veamos. En la serie de entrevistas que hemos ido haciendo aquí en el canal, tanto en Entrenadores por el Mundo o 105%, ha salido el tema del VAR, que es un tema, pues, de referencia, ¿no? Y una de las, yo me incluyo, de las quejas es que alarga mucho los partidos, que no es una cuestión que dependa de vosotros, porque hay que tomar una decisión y ya está, ¿no? Pero que de cara al aficionado, pues, alarga mucho los partidos y nos vamos a descuentos de 7, 8 minutos, y se empieza a ver normal y bueno, no sé, queda un poco raro, ¿no? Por así decirlo. Y de los entrenadores lo que decían es que, bueno, puede romper ritmo de juego, ¿no? Esa era un poco la queja con el VAR. No hay una queja en cuanto a su uso, por así decirlo. A vosotros como un elemento de juego, porque claro, estáis implicados habrá partidos que serán, como se decía antes, un correcalles, otros que tendrán más posesión, habrá eliminatorias cuando os toque que haya que remontar partidos y habrá equipos volcados en un área y otra y puede romper el ritmo de juego de los equipos. ¿Vosotros también os veis afectados en ese sentido, a lo mejor de romper, de estar implicados en el juego, pues ahora tengo que parar a ver qué decisión se toma? Bueno, al final el VAR es una herramienta que afortunadamente ha venido para hacer este deporte más justo. Como todo lo nuevo, al final es disruptor y
y hasta que te acostumbras, hasta que lo ves como algo natural, es cierto que puede crear cierta animadversión, pero yo creo que gracias a que el VAR está, las cosas más gordas o errores más gordos que cometemos, porque errores cometemos como es lógico, se están solucionando y creo que hacen este deporte más justo. Por otro lado, claro, tiene sus contras, que es cierto que se van a alargar los partidos porque hay momentos de revisión, hay jugadas que necesitan un chequeo más profundo y esto hace que se alargue. Pero pues lo que antes era un partido más corrido o con el tiempo, el tiempo efectivo de juego no se paraba tanto, pues si ahora se para, se intenta alargar en estas prolongaciones que, como tú comentas, pues ahora estamos empezando a ver que son prolongaciones pues de 5, 6, 7, 8 minutos. Yo pienso también que el ritmo de juego al final lo imponen los equipos. Si un equipo quiere jugar o ambos equipos quieren jugar, el tiempo efectivo es mayor y si los equipos por su juego, por sus necesidades, pretenden tener un partido más parado porque les interesa, al final son ellos los que son los actores principales y son los que deciden cuánto tiempo efectivo se juega de forma directa o indirectamente. Tu debut en Primera División, claro, todo lo del VAR, porque al final es una queja que, como tú has dicho, es disruptivo y, bueno, pues costará un tiempo, ¿no? Hasta que nos aceptemos y supongo que habrá o se intentará ajustar también por temas de televisión. Antes los partidos iban cada 2 horas programados y ahora puede haber problemas en ajustarlos porque a nada que se alargue la primera y la segunda parte, pues se van más allá de esas 2 horas. Volviendo a tu parte más personal, ¿no? del arbitraje, ¿te acuerdas de tu primer día en Primera División? Seguro que es una de las fotos de atrás. Pues no sé si en alguna de estas fotos está, pero sí que me acuerdo. Sí que me acuerdo de mi primer partido en Primera División. Fue un Alavés Betis, 2-2. Y no soy yo de acordarme mucho de estos datos de partidos y de resultados, pero bueno, pues ese al final es un día más especial porque es el primero. Y es cierto que recuerdo todo el viaje, recuerdo toda la compañía de mi equipo, esa acogida por primera vez que empezaba a formar parte de ellos y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante y que espero tener en el recuerdo para siempre. Bueno, así será. No, te hablaba de las fotos de atrás, supongo que son los partidos más señalados o porque, o sea, casualidad que te ha llegado una foto y la No, pones ahí. sí, son pues al final, pues que son fotos un poco aleatorias en las cuales o bien nos las han facilitado al final del partido o he tenido esa facilidad para imprimirlas en ese determinado momento y siempre me gusta tener un poco, recopilar fotos aleatoriamente de las temporadas, pues, porque al final son recuerdos que es lo que lo que nos va a quedar en el futuro y bueno, pues así cuando vienen amigos a casa o familiares, pues siempre es bueno comentar, pues estuve en este partido, tuvimos esta situación o tuve esta experiencia en esta ciudad. Pues al final son anécdotas que son bonitas de contar a amigos y familiares, como te comento. Más allá del debut, algún partido en especial, no tiene por qué ser de primera, que recuerdes, bueno, pues eso especialmente, ¿no? Un buen recuerdo para ti. Bueno, yo tengo como partido más determinante o rompedor, por así decirlo, en mi carrera. Recuerdo un Cádiz Oviedo en Segunda División B y lo recuerdo porque fue mi último partido en esa categoría y fue, por así decirlo, la puerta de acceso al fútbol profesional. Fue mi último partido en el fútbol semiprofesional
Y recuerdo que en segunda división B, en el cual estaba acostumbrado a estadios con 4.000, 3.000, 2.000 espectadores, pues en ese momento, como era fase de ascenso, era la final, era la vuelta, además iba con un amigo también en el equipo arbitral, pues para mí fue muy especial. Un campo como era el nuevo Mirandilla ahora, era en ese momento el Carranza, con 25.000 espectadores o algo así. La verdad es que el ambiente fue espectacular. El recuerdo del partido fue también muy satisfactorio porque salieron las cosas bien, afortunadamente. Y por eso lo tengo como un fin de semana especial, compartido con amigos, porque aparte de que somos compañeros de trabajo, ya ahí éramos amigos y la verdad es que fue muy, muy especial. Bueno, un Cádiz-Oviedo, ¿no? Un Cádiz Oviedo. De fase de ascenso es, bueno, es un buen ejercicio de preparación para saber lo que es el fútbol profesional que vivirías al año siguiente. O sea que Sí. como último partido no estuvo mal. Te iba a preguntar por la presión, ¿no? No sé si a veces hay más presión en un campo de 60.000 espectadores o en uno de tercera con la banda pegada y libre de movimiento de los aficionados, ¿no? Que te pueden, además a los árbitros asistentes es muy típico que haya algún aficionado que les siga todo el recorrido de la banda, ¿no? Hay esto. No sé cómo, bueno, en general como anécdota, ¿no? Supongo que también habrá días difíciles como árbitro, pero ¿cómo vives la presión, no? Porque yo personalmente lo que más complicado veo es, bueno, cuando se toma una decisión que haya 70.000 personas, ¿no? Diciéndoos que no, de todo lo contrario. Entonces, no sé si lleváis una preparación, si aquí ha sido de alguna forma natural o ha sido algo también un poco progresivo, y entiendo que será general en el mundo del arbitraje. Bueno, un poco dos cosas diferentes que comentarte sobre esto. Y es que ahora, desde esta perspectiva del paso del tiempo, del paso de las temporadas, sí que yo cuando entreno habitualmente con árbitros durante la semana, con árbitros de categoría territorial aquí en mi localidad, y hablando con ellos, yo se lo digo, donde realmente tenéis presión, es ahora en estos campos, en campos autonómicos, en campos de autonómica, en campos de regional, que todo lo que haces o todo tiene repercusión directa. Me refiero porque la grada está muy encima de ti, son menos espectadores y todo lo que ocurre lo oyes, lo sientes y lo percibes. En cambio, en el fútbol profesional, con estadios tan llenos, estás tan metido en el partido que al final lo que escuchas es ruido. No escuchas el comentario de turno de un específico aficionado que puedas escuchar en un campo de regional, sino que escuchas mucho ruido. Y sí que es cierto que en el fútbol profesional tiene mayor repercusión, como es lógico, pero por otro lado, durante el encuentro estás tan metido en el partido que no lo percibes, no percibes esa presión. Y luego me comentabas el tema de lo que es si tenemos un poco esa preparación para asimilar esta presión. Pues sí que es cierto que lo primero que te lo da es un poco la experiencia de los años de haber pasado precisamente por todas estas categorías del fútbol regional, es lo que te hace tener esas tablas para luego en el fútbol profesional estar más preparado para soportar esa presión. Y luego también, por otro lado, pues yo creo que somos muchos los compañeros en el fútbol profesional que nos gusta o que estamos atraídos por temas de trabajo de la psicología, de trabajo de las emociones. Y bueno, pues yo no lo hago de forma habitual, pero sí que es cierto que intento trabajar de alguna forma, pues bien mediante charlas, coloquios, de gente que habla sobre la psicología, sobre el control de las emociones. Y a mí personalmente sí que me gusta trabajarlo de este modo, viendo charlas, asistiendo a coloquios y leyendo también sobre psicología y es algo que me aporta. La presión más directa del campo, yo siempre lo he pensado así, la presión más directa del campo
digamos, amateur, no profesional, ¿no? Como tú bien has explicado, y que se distorsiona esa comunicación tan directa por el ruido de los grandes campos o de los grandes estadios. Pero hay una que también es la presión mediática, ¿no? Que eso también es a veces igual un poquito, se magnifica más, como tú decías, ¿no? El error al final en cualquier sitio, pueden estar hablando en cualquier sitio de España, ¿no? O aficionado del mundo, ¿no? Que siga un equipo, pues ya sabrás si, bueno, has acertado o no has acertado y bueno, también ahí es una forma también de vivirla y entiendo que es con lo mismo que nos contabas, ¿no? Con un trabajo de psicológico eh, bueno, de aceptación personal, no sé cómo decirlo, Sí, 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 al final. de error, porque no deja de ser otra cosa. También lo vivís, ¿no? O tú, ¿cómo has vivido esa situación más, la mediática, no tanto la del aficionado? Al final, con los medios tenemos que convivir y convivimos de forma natural. Pienso que el medio, al final, habla para el aficionado, informa para el aficionado y es cierto que a lo mejor no se tiene en cuenta lo que pudiera sentir en un momento determinado un árbitro con ciertas acusaciones o ya no acusaciones, sino simplemente comentarios que se lanzan ya no en medios de comunicación, sino pues en redes sociales y demás. Pero por eso yo creo que esas tablas que nos ha dado la experiencia y que trabajamos diariamente nos hacen estar fuera de todo eso. Al final, yo pienso que en mi caso personal y en el de mi equipo vivimos fuera del foco mediático, no hacemos ese... Igual que te digo que nos preparamos y hacemos lectura y análisis de los equipos, lo que son las noticias, pues leemos lo que son noticias de fútbol. Lo demás hay que vivir fuera y hay que saber convivir con ello, aceptarlo, saber que está, pero llevarlo como aparte, tenerlo fuera de nosotros, porque no aporta. Entonces, al no aportar, no hay que saber eliminarlo de nuestro día a día. Así es. Por nuestra parte, nada, agradecerte, yo por lo menos que he aprendido mucho por lo que es el día a día del árbitro, ¿no? De un cuerpo, de un equipo arbitral, no sé ya la palabra, de cómo trabajáis, de cómo os preparáis, que pues también la gente debe ser, y los aficionados al fútbol, ¿no? También lo traemos para los entrenadores, ¿no? Que sepan, ya lo sabrán, pero que sepan que detrás de un árbitro en primera división, pues hay muchas horas de trabajo, de preparación, incluso en temas pues de psicológicos, ¿no? Como hemos dicho, pues para prepararse para tomar decisiones, que también el error del árbitro, pues a todos nos genera y todos como aficionados hemos estado en contra de una decisión arbitral, no lo vamos a decir así, que era pasión y que, bueno, pues ahora con el VAR sigue habiendo debate porque en el fútbol a lo mejor no pensamos que pues la decisión y todo el motivo pasional que lo gira, que gira alrededor del fútbol, pues hace que ni tan siquiera con el VAR aceptemos me incluyo como aficionado, que al final todos somos parte de este Apasionado del espectáculo. fútbol. ¿Eh? Apasionado del fútbol. Sí, quiero decir que al final lo vivimos, pero que, bueno, pues a mí la verdad es que me ha gustado mucho este rato que he pasado contigo, por cómo lo has explicado, por ver, ¿no? La figura de lo que te decía, ¿no? Del árbitro, cómo trabaja, cómo trabajáis, todo lo que tenéis que hacer por detrás. Y bueno, agradecer al Comité Técnico de Árbitros, como he dicho al principio, pues las facilidades que nos han dado y vosotros en persona, que nos habéis dado también. Pues nada, Ignacio, la verdad que por mi parte un placer esta charla tan agradable que hemos tenido sobre arbitraje, sobre fútbol y del mismo modo agradecer al comité de árbitros esta facilidad que, como bien dices, nos ha dado, porque creo que también es positivo poder mostrar un poco el sentimiento que tenemos, la forma de trabajar, que desde hace ya más de un año el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española, con su presidente a la cabeza, pues decidió o apostó porque fuéramos profesionales ya con ley y eso nos ha facilitado mucho nuestro día a día y
y por eso agradecer también eso y esta facilidad para poder tener estos ratitos tan agradables con Fiebre Fútbol en este caso o con cualquier otro. Yo lo he trasladado como, has dicho una cosa, yo lo he trasladado como aficionado. Era muy difícil antes, ¿no? A los árbitros en general hacerles entrevistas. Y entiendo que también hay partes que tienen que estar más limitadas por lo que son, y por lo que puedan suponer. Pero sí que viendo, cuando nos dirigimos, bueno, pues a ver si podemos hacerlo, ¿no? Era un poco la idea desde Fiebre Fútbol. Y he visto que documentando ya hay bastantes entrevistas a árbitros, no es algo que sea novedoso aquí ni una exclusiva. Hay canales, además, dedicados al mundo del arbitraje en YouTube y, bueno, pues la propia Blas Rivero, pues viendo, ¿no? Ha habido entrevistas como hablaremos que la han hecho en Marca, ¿no? Y la verdad es que se agradece. Yo como aficionado, ya no como Fiebre Fútbol, se agradece porque creo que, oye, pues es conocer, pues lo que he dicho, una figura más de los partidos de fútbol que sin vosotros no se podría jugar. Porque lo que no habrá nunca será un bar de 90 minutos y tenéis que estar vosotros ahí, pues bueno, tomando decisiones. La mayor parte de las decisiones acertadas, alguna que a veces no se acierta porque es así, cuestiones del ojo humano y de la decisión, pero que hay que saber valorar por todo el mérito que tiene. Así que muchas gracias, Alfredo. Un placer. Nada, Muchas nos gracias. vemos. Un Nos saludo. vemos. Chao.